No sé cómo vaya a resultar esta clase. Eh, bueno, esperaba que hubiese más gente para que pudieran participar. Pero ya. La sesión anterior vimos también una clase del módulo 4 que tenía que ver con los financiamientos, ¿no es cierto?, de los beneficios que entrega el Estado. Vimos el capital semilla que entrega Cercotec, que entrega Corfo, eh, entre otras cosillas, y también dimos inicio a una pequeña pincelada de lo que tiene que ver con la contabilidad, que es el motivo por el cual ustedes están acá. Eh, para la clase de hoy vamos a continuar con lo que tiene que ver con los aspectos del financiamiento, con lo que ustedes pueden optar como empresa, como microempresario, como persona, ¿no es cierto?, para un nuevo emprendimiento, para un nuevo negocio, pero desde el punto de vista de las entidades bancarias, ¿ya? O financieras. El módulo de hoy, de la clase 10, ¿no es cierto?, se llama Aspectos claves para la evaluación del financiamiento bancario. Acá yo recolecté un par de información que encontré en algunas páginas que tienen que ver con esta temática. Ya también un poco una definición de los servicios financieros a los cuales se pueden optar, ¿no es cierto?, que son como financiamiento. No ahondé mucho en el tema respecto de los requisitos, ¿no es cierto?, las cantidades, los montos, los plazos, porque el abanico es muy grande en nuestro país. Usted tiene una gran cantidad de bancos e instituciones financieras que otorgan distintos servicios y si bien es cierto, muchos se parecen o las ofertas son más o menos similares, los requisitos y los costos son distintos y eso hay que evaluarlo caso a caso y también dependiendo de cuáles sean las necesidades que ustedes están requiriendo. ¿Ya? Una pregunta importante que todos debemos hacernos al momento de solicitar un financiamiento bancario, ¿ya?, o un producto de la banca es qué se debe considerar al momento de buscar financiamiento. ¿Ya? Bueno, independiente si es de la banca privada o si es estatal. ¿Ya? Pero qué factores debemos considerar. Bueno, primero hay que, obviamente, comparar los costos, ¿no es cierto?, de las diferentes fuentes de financiamiento y para ello es importante hacer un recorrido quizá o una cotización por los diferentes, por las diferentes instituciones que nos puedan ofrecer financiamiento. ¿Ya? Para comenzar, se debe tener en cuenta que el financiamiento de una empresa puede ser, y en general es así, una combinación de distintos tipos de financiamiento. En el caso de las sociedades, de las sociedades de capital, los bonos y las acciones son una medida y son una realidad a la que ellos pueden acceder para financiar. Pero en el caso de las sociedades de personas, ¿ya?, o las empresas individuales, las deudas bancarias, ¿no es cierto?, o deudas financieras son las más asequibles. ¿Ya? Conseguir un nuevo socio puede ser una alternativa, pero normalmente cuesta un poco. Por lo mismo, al momento de enfrentar la decisión de financiamiento, las empresas deben tomar en consideración distintos factores. Y aquí anoté algunos. Primero, el monto que ustedes necesitan o a financiar para el proyecto o inversión, ¿no es cierto?, o nueva idea de negocio y el plazo que va a tener este financiamiento que están solicitando. ¿Ya? El tipo de moneda en que se puede solicitar o en que lo requieren.
¿ya? ¿Cuál va a ser su tipo de reajustabilidad? ¿Cuáles son los costos asociados, ¿no es cierto?, a cada una de las alternativas. Otro aspecto importante que hay que considerar son los flujos de amortización para pagar este financiamiento, ¿ya? Y la capacidad de pago con la que cuenta la sociedad o la empresa que ustedes tienen para hacer frente a esta obligación, ¿ya? ¿Cuál es el margen disponible de la empresa en el sistema financiero? ¿Ya? No sé si ustedes conocen algunos, alguna terminología bancaria, ¿no es cierto? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que van a solicitar un crédito, ¿no es cierto? Y le hacen una evaluación dependiendo de la cantidad de ingresos y dependiendo de eso y del nivel de endeudamiento es si le pueden otorgar créditos, montos, ¿no es cierto? Y los plazos por los valores cuotas. ¿Ya? Uno se llama carga financiera y la otra se llama capacidad de endeudamiento. ¿Ya? Entonces, esos conceptos uno los debiera manejar al momento de solicitar un producto o un servicio financiero o bancario. ¿Ya? La proyección de la industria en la cual ustedes participan, ¿ya? Si es que el negocio en el cual ustedes están funcionando eh, está generando las utilidades, si tiene posibilidades de crecer, de captar nuevos clientes, ¿no es cierto? Eso es un estudio que uno podría realizar antes de solicitar financiamiento en estos tipos de instituciones, ¿ya? Y también, ¿no es cierto? Parte del estudio eh, eh, incluye, ¿no es cierto?, también a qué otro tipo de mercados puede acceder, ¿ya? ¿Y qué más? Si es que obviamente existen programas, ¿no es cierto?, de financiamiento específicos para el sector a ustedes, al cual ustedes están participando. ¿Ya? Hoy día se cerró la postulación del Reactívate, hasta las 6 de la tarde había plazo para eso. No sé si alguno de ustedes hizo la postulación, sabía que estaba. eh, ¿Ya? Eso era de lo que vimos la vez anterior, pero también aplica para este caso. ¿Ya? Continuamos. Eh, ¿Cuál escoger? ¿Ya? Ahora, claramente va a depender de las necesidades, ¿no es cierto?, y las características de cada empresa. ¿Ya? En ese caso, usted podría acceder a uno u otra fuente de financiamiento financiera o bancaria. ¿Ya? ¿Ya? Los costos, ¿no es cierto?, del financiamiento también pueden variar de manera muy importante entre una alternativa u otra. ¿Ya? Por lo tanto, es recomendable analizar con especialistas cada una de las alternativas que puedan existir. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos una primera opción de cuál sería nuestra primera fuente de financiamiento. Obviamente no es la única. Y a grandes rasgos son los créditos comerciales. ¿Ya? Importante destacar, cuando hablo de créditos comerciales, son créditos que los bancos y las instituciones financieras entregan a las empresas, ¿ya? No a los socios para que ellos puedan insertar dinero a la empresa, ¿ya? Son créditos comerciales, tienen una finalidad de que las sociedades o las empresas puedan solicitar este tipo de crédito, ¿ya? Ahí yo les había comentado y no sé si lo vieron en las sesiones anteriores, las formas en las cuales ustedes pueden formarse como empresa y cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, asociados a cada uno, cuáles son los requisitos, cómo se ve influenciado el patrimonio personal, si ustedes forman una sociedad de una u otra forma, ¿ya? O de una u otra manera. Entonces hay una pequeña definición de qué son los créditos comerciales, ¿ya? Em, Los créditos de este tipo permiten el desarrollo de actividades de diferentes áreas de negocio, ¿ya? Y son montos en dinero que otorga un banco o una institución financiera a empresas de diverso tamaño para apoyar sus operaciones, ¿ya? Los créditos comerciales son montos de dinero en moneda chilena o extranjera que otorga el banco o las instituciones financieras para satisfacer necesidades de capital de trabajo, principalmente, ¿ya? También pueden ser para adquisición de bienes, pago de servicios, ¿no es cierto?, que están orientados a la operación de la misma empresa, o quizá para refinanciar pasivos,
¿ya? Con otras instituciones y proveedores de corto plazo. Y normalmente, ¿no es cierto?, es pactado para su pagado en el corto o mediano plazo, ¿ya? Y también puede ser en algunas ocasiones a largo plazo, ¿no es cierto?, dependiendo de los montos y cuál es la finalidad de este crédito comercial, ¿ya? Diferencia, con los créditos de consumo tienen relación con la flexibilidad de pago, ¿ya? Los créditos comerciales en algunas empresas, en algunos bancos, permiten prorrogar el pago de algunas cuotas, ¿ya? Y también utilizar fondos para actividades propias de la empresa, ¿ya? Tales como las antes señaladas, ¿ya? Asimismo, los plazos pueden ser más cortos, pueden ser medianos o largos, dependiendo de las características de la operación que quien solicita el crédito también desee desarrollar. Para acceder a este tipo de financiamiento, ¿no es cierto? Las empresas normalmente deben proveer a los bancos mucha información, ¿ya? Respecto de las operaciones, ¿ya? De los flujos de ingresos, los gastos que genera, ¿no es cierto? Con el fin de garantizar el pago del crédito, ¿ya? Es aquí donde a veces eh, se complica un poco acceder a este tipo de financiamiento, ¿ya? Por lo mismo, es posible que las empresas sin historia comercial, ¿ya? O que no tengan balances auditados por terceros, o aunque no tengan balances, enfrenten problemas para acceder a este tipo de financiamiento debido a que esta situación existen diferentes caminos de financiamiento a los que pueden acceder, ¿ya? Incluyendo aquellos programas de fomento que son el capital semilla otorgados por el Estado, ¿no es cierto?, a través de otras instituciones, ¿ya? Entonces, una ventaja, ¿no es cierto? Una ventaja de pedir crédito es que estos créditos son asociados a la empresa y pueden ser utilizados con cualquier fin que la empresa determine, ¿ya? Siempre que estén relacionados con su operación. ¿Y cuáles son los principales problemas con los que se pueden encontrar? Es que les piden demasiada documentación, les piden avales, ya les piden garantía, eh, las cuotas a veces si es que no tienen historia son caras por la tasa de interés, ¿no es cierto? Y entre otros factores que también podrían estar solicitando. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo tengo una consulta Dígame. o un comentario. Es que de repente es más fácil pedir crédito o Ujú. financiamiento cuando la empresa tiene cuenta corriente con el banco. Sí, exactamente. Y yo, bueno, mi empresa lleva poquito más de un año Ajá. y estoy recién en el paso de sacar la cuenta corriente. Ya. Si tendrá como alguna recomendación de qué banco pedirá menos, no sé, pues menos requisitos o será menos caro de repente. Ya, menos caro sí a lo mejor le podría dar algunas alternativas, pero menos requisitos es complejo, sobre todo para el tema de las microempresas. Ya, Mm, está más bueno, barato. dentro de los bancos más caros que puedan encontrar va a estar el Banco Santander. Ya, quizá eso lo hace menos exigente. Ya, quizás pueda tener más opciones de obtener ahí. Ya, pero sí entiendo que uno de los bancos que tienen unas comisiones un poco más altas. ¿Ya? Y normalmente a las empresas nuevas no las liberan del pago de comisiones, a menos que contraten otro servicio, ¿ya? Por ejemplo, usted ¿cómo se llama? También adquiera, por ejemplo, cuentas vistas para sus trabajadores para que ahí depositen el sueldo. De repente ahí le pueden hacer una oferta y hacer unos descuentos en ese tipo de costos o de gastos. ¿Ya? Ah, ya. Los bancos que quizás puedan ser más asequibles o el BCI de repente puede ser más asequible. Eh, no sé si el Scotiabank está trabajando con banca empresa porque se ha reformado mucho ese banco. Eh, Antes podría haber sido Corbanca, pero ahora está fusionado con el Banco Itaú. Y por ahí eso también lo hace un poquito más complejo porque estos bancos están destinados a otros mercados, ¿no es cierto? O a otro grupo o a otro foco de clientes. Ya no sé si están así, pero quizás son un banco que están buscando otro tipo de perfiles de clientes. Ya, el Banco Chile también puede o tenga ahí más posibilidades. Según ellos son el banco de los chilenos y apoyan el emprendimiento. Ya, pero la verdad que es, sobre todo para las empresas nuevas, es complejo. Es tan complejo como pedir un crédito. Ya, porque al final, solicitando la cuenta corriente, se le abren muchas posibilidades. Ya, lo más probable es que esa cuenta corriente esté asociada a una línea de crédito, ¿no es cierto? A una tarjeta de crédito. eh, y quizás a otro tipo de servicios también que el mismo banco le ofrece. Pero en cuanto a los requisitos, cada banco, cada institución tiene sus propios
sus peros y ahí habría que evaluar ya cuál es el costo real de aquello. Yo desconozco en este momento cuáles son los costos, pero sí sé que por lo menos el Banco Santander no es el de los más baratos. ¿Ya? Ah, ya. BCI y el Vale. Chile quizás son buenas alternativas en ese aspecto. El Banco del Estado Muy también, buena también puede ser, recomendación. pero el Banco del Estado, bueno, todos sabemos que la gran cantidad de gente que atiende, la gran cantidad de público que hay, y de repente eso hace que quizás no sea una tan buena alternativa porque con tanta gente o tantos clientes, la verdad que la atención también marca la diferencia. Sí, es verdad. Ya, muchas gracias. Ya, por nada. Eh, ya, eso con la parte de los créditos, ¿ya? Comerciales. Otra fuente de financiamiento que nosotros podemos encontrar es el factoring, ¿ya? No sé si alguno de ustedes lo ha usado, lo ha escuchado, sabe cómo funciona, nunca han escuchado de él, pero igual en los créditos acá hay una pequeña definición y un ejemplo de cómo funciona, ¿ya? El factoring es un contrato mediante el cual una empresa traspasa sus facturas que ha emitido y a cambio obtiene de manera inmediata dinero, ¿ya? Importante que estas facturas no estén canceladas, ¿no es cierto? Son por ventas al crédito, 30, 60, 90 días. ¿Ya? El factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeña y mediana empresa. Consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de sus créditos y las facturas existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero que esas operaciones se refiere, aunque con un descuento, ya que ese es el costo del factoring. Y acá hay un ejemplo que está ahí en negrita, no sé si se alcanza a visualizar. Dice que, por ejemplo, si una empresa ha hecho una venta y por ello tiene una factura para ser cancelada 60 días por un valor de 1 millón de pesos, ya mediante el contrato respectivo le entrega a la empresa de factoring o al banco, la que entregará de inmediato un monto de dinero equivalente al 90% de la factura, ¿ya? Entonces, ¿ve? Si se fija acá, usted ya perdió un 10% de ese millón, que sería más o menos 100.000 pesos, y en 60 días más, cuando se cumpla el plazo de la factura, la empresa de factoring o el banco va a cobrar esa factura original al cliente, quien debe pagar al factoring y no a la empresa. ¿Ya? Como el factoring va a obtener el monto total de la factura, ¿ya? Ellos ya se ganaron una diferencia y ese es el costo del factoring. ¿Ya? Bueno, el factoring además tiene una ley, ¿no es cierto?, que lo resguarda y que ha hecho un poco reforzar este tipo de operaciones. Fue promulgada en abril del 2005, es la ley 19.983. Está modificada ahí también en fechas posteriores, que ha ido perfeccionando este tipo de operaciones. ¿Ya? Y entrega herramientas para su operación, ¿no es cierto? De limitar un poco más las obligaciones que tienen quien dan y quienes reciben una factura y a quienes también como empresa de factoring trabajan como intermediarios, ¿ya? Un dato importante que considerar cuando ustedes factoricen sus documentos es que ustedes como vendedores, ¿ya? O emisores del documento se convierten en deudores solidarios, ¿ya? Por lo tanto, si el cliente al cual ustedes vendieron no paga la factura, el factoring se las va a cobrar a ustedes, ¿ya? Y además les va a hacer un recargo de todos los gastos de cobranza que ellos pudieron haber incurrido para cobrar esa factura. Ujú. Entonces ahí, ojo con esta alternativa, es una alternativa viable, real, rápida, porque a usted, a cambio de entregar una factura, ¿no es cierto?, a alguna empresa dedicada al factoring o al banco o alguna financiera, le entregan el dinero de forma inmediata. Dinero que quizás usted se va a demorar 2 meses o 3 meses, ¿no es cierto?, dependiendo el plazo, pero tiene un costo bastante alto. No sé si ese 10% a lo mejor es muy exagerado, ¿ya? Pero sí sé que hay instituciones que cobran alrededor del 5%, ¿ya? Que no es menor, ¿ya? En una factura, no sé, supongamos de 10 millones de pesos, el 5% es harta plata, sobre todo para una empresa no tan grande, ¿ya? Dice que es un instrumento que utilizan principalmente empresas medianas y pequeñas,
pero eso es estadística nomás, ¿ya? Hay grandes empresas que también lo utilizan, ¿ya? Aun cuando quizá una gran empresa no tiene tantos problemas de flujo y por lo tanto o por ese motivo no utiliza este servicio, ¿ya? Eh, ¿Alguna duda respecto del factoring? ¿Alguna experiencia que contar? ¿O primera vez que lo escuchan? ¿O ya lo habían escuchado y no sabían cómo operaba? Continuamos entonces. Ya, primera vez que lo escuchan. Bueno, acá tenemos varias opciones, varias alternativas. De hecho, hay empresas dedicadas únicamente al servicio de factoring. ¿Ya? Si ahí hay que, si, bueno, si alguna vez lo requiere, puede cotizar, ¿no es cierto?, para saber cuál es la que cobra la menor comisión. Ya, obviamente también eso va a depender del historial de pago del cliente, ¿no es cierto? Es probable que si usted quiere factorizar a un cliente que no tiene un muy buen historial de pago, también la empresa de factoring cobre una comisión un poquito más alta, ¿ya? Quizá también depende de los montos, ¿ya? Hay montos mínimos que algunas empresas ¿cómo se llama? Unos montos mínimos que ellos están dispuestos a factorizar. Bueno, ahí hay que informarse un poco más, pero eso es soporte de cada institución, ¿ya? Esto no es universal. Otra forma de financiarse es el leasing, ¿ya? Al igual que en el factoring, también hay empresas que se dedican únicamente a hacer este tipo de contratos, ¿no es cierto? O este tipo de operaciones. ¿Ya? En términos bien simples, el leasing es un contrato, ¿ya? Es un contrato de arriendo con opción de compra, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que usted todos los meses va a ir pagando una cuota que corresponde al arriendo o a la cuota del leasing y al final del contrato usted tiene la opción, ¿no es cierto?, de hacer efectiva esa opción de compra. ¿Qué significa eso? Que usted paga la última cuota y el bien pasa a ser suyo, ¿ya? O está transformado a su nombre, ¿ya? Las empresas que se dedican al leasing hacen la adquisición de los bienes, ¿ya? Lo que sea se puede contratar por leasing, ¿ya? Equipos computacionales, oficinas, mobiliario, vehículos, maquinarias, ¿ya? Entre otras cosas. Leasing, como bien aparece acá en la presentación, es una palabra que está en idioma inglés, ¿ya? Y que significa arriendo. Y sirve para denominar una operación de financiamiento de máquinas, viviendas u otros bienes, ¿ya? Tal como se lo expliqué al principio, un contrato de arriendo, ¿ya? De equipos mobiliarios, por ejemplo, vehículos o inmobiliarios como oficinas o terrenos, por parte de una empresa especializada, la que de inmediato se lo arrienda a un cliente que se compromete a comprar lo que haya arrendado a la fecha del término del contrato. Ya esa es la explicación técnica. Ya, pero en términos simples es un contrato de arriendo con opción de compra. ¿Ya? Las normas referidas a este tipo de operaciones indican que las instituciones financieras podrán celebrar contratos de leasing que consiste en la prestación de un servicio financiero equivalente al financiamiento a más de un año plazo para la compra de bienes de capital, viviendas y bienes muebles que sean durables y susceptibles de ser arrendados bajo la modalidad de leasing financiero. Y ahí aparecen algunos ejemplos como bienes raíces, maquinaria, equipos, automóviles, computadores personales, equipos de comunicación u otros similares. ¿Ya? Viviendas también, terrenos, lo que sea. Diferencias con los créditos, bueno, la diferencia del leasing con otros sistemas como los créditos comerciales o los créditos con hipoteca sobre el bien que se compra es que la empresa que se dedica al leasing es quien compra el bien, ¿ya? Y luego lo arrienda. Si éste deja de cumplir su contrato o parte de él, es decir, de pagar el arriendo, por ejemplo, el bien deja de ser arrendado y vuelve a la empresa del leasing. ¿Ya? Este punto es bien importante porque si ustedes celebran un contrato de leasing, no sé, para comprar un vehículo o para arrendar una maquinaria, ¿ya? Si ustedes en algún momento de la historia de pagos no pueden pagar la cuota, la empresa puede hacer una opción efectiva, ¿no es cierto?, del contrato y terminar unilateralmente el contrato y retirar el bien de la empresa y ya deja de ser arrendado a ustedes y puede pasar a ser arrendado a otra persona.
¿ya? Ese es un riesgo que se corre con los leasing. Incluso, aún así, puede ser antes de la última cuota. Ya usted puede haber pagado todo el periodo de crédito al día y la última cuota se atrasó. Ellos vienen, retiran el bien y se termina el contrato. ¿Ya? Es un riesgo bastante alto el que se corre, pero si se pagan las cuotas al día, ¿no es cierto? Al final del contrato, usted puede hacer efectiva la opción de compra y el bien pasa a su nombre. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? ¿O alguna duda con eso? Se entiende. Gracias, Brittany. ¿Ya? Otra forma de leasing, bueno, que también es un leasing, pero le llaman leaseback, ¿ya? Que refiere a los casos que una empresa requiere financiamiento y cuenta con algún bien, ¿ya? En este caso, la empresa que cuenta con el bien se lo vende a la empresa de leasing o al banco y el banco se lo vuelve a arrendar, ¿ya? A través de una operación de leasing normal. Ya esto es bien común, ¿ya? Usted tiene un terreno o tiene un vehículo, ¿no es cierto? Se lo vende al banco, el banco le entrega la plata por la venta de ese vehículo y como después, y como usted necesita usar ese bien o el vehículo, el banco se lo arrienda nuevamente, ¿ya? Por un periodo X de tiempo. Usted termina de pagar, hace efectiva la opción de compra y nuevamente ese bien vuelve a ser suyo, ¿ya? Si necesitan encontrar más información acerca de las normas que regulan estas materias, bueno, los bancos se encuentran en el capítulo 8 al 37, ¿no es cierto?, de la recopilación de normas actualizadas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ¿no es cierto?, sobre operaciones de leasing. Bueno, ahí hay un montón de reglas y normas que seguir, ¿no es cierto?, y que están bien explicado, pero de manera muy técnica. Pero si es que alguien requiere más información acerca de una de estas dos opciones, cuáles son cuáles son las condiciones que deben cumplir las empresas de leasing, cuáles son las condiciones que debe cumplir el arrendatario, ¿no es cierto? ¿Qué es la opción de compra? ¿Cuáles son los mecanismos legales para hacer una u otra cosa? ¿Ya? Ahí está todo bien, bien detallado. ¿Ya? Y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ¿no es cierto? Que es el organismo que se encarga de supervisar que estas operaciones, ¿no es cierto?, no, bueno, no caigan en alguna ilegalidad. Bueno, ahora, bueno, encontramos en el sistema financiero estos tres tipos principalmente. Hay muchos más, ¿no es cierto? Bueno, la cuenta corriente a per se lleva otra fuente de financiamiento, que es la línea de crédito, ¿no es cierto? La línea de sobregiro, que también son como créditos de comunidades de crédito o el dinero de libre disposición de las empresas, pero no requieren mayor estudio. ¿Ya? Acá tenemos otro tipo de financiamiento al cual ustedes pueden optar, que son los sistemas de garantía. ¿Ya? ¿Qué son los sistemas de garantía? Este tipo de sistemas buscan darle seguridad a las transacciones con empresas. ¿Ya? Importante que estos son fondos del Estado para ayudar a las empresas para garantizar su acceso al crédito, ¿no es cierto? Y así apoyar las tareas productivas. ¿Ya? Porque, bueno, ustedes seguramente conocen en terreno cómo es la realidad al momento de una empresa nueva o relativamente nueva de ir a solicitar un crédito a un banco. ¿Ya? Los bancos siempre ponen muchas dificultades, ¿no es cierto? O muchas trabas para que puedan acceder a los créditos o incluso a las cuentas corrientes, ¿ya? O a otro tipo de productos bancarios. Entonces, como no tiene historia comercial, ¿no es cierto? O las operaciones no alcanzan, ¿no es cierto? Para que un banco las haga parte del sistema financiero, ¿no es cierto? O reconocerlas como cliente, el Estado ha creado distintos fondos para ayudar a acceso al crédito. Y aquí tenemos algunos ejemplos que están en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Este es el caso de los FOGAPE, ¿no es cierto? Que es el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. Es un fondo estatal, ¿ya? Destinado a garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos que las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, otorguen a pequeños empresarios, ¿ya? Elegibles, ¿no es cierto? Y que no cuentan con garantía o que sean insuficientes para presentar a las instituciones financieras en la solicitud de sus financiamientos de capital de trabajo o proyectos de inversión, ¿ya? Bueno, estos fondos son estatales, ¿no es cierto? Y la administración se le ha designado al Banco del Estado, o al Banco Estado hoy día,
Y este a su vez, perdón, es supervisado por la Comisión para el Mercado Financiero, o CMF. ¿Ya? Importante, ¿no es cierto?, que este fondo no está dirigido a las personas, ¿ya? Sino que está dirigido a los bancos, ¿ya? Para que las empresas puedan acceder a los créditos. Es como que el Estado le dice, ya saben que presten la plata y nosotros a lo menos le vamos a pagar, no sé, la mitad de ese crédito, para que ustedes puedan facilitar el acceso de las pequeñas empresas al sistema bancario. ¿Ya? Eso es en términos más simples. ¿Ya? Otra forma, ya, esto es quizás más selectivo, ¿no es cierto? Porque no todas las empresas se dedican a este tipo de actividad, son los COVEX, ya que son préstamos de cobertura a exportadores. Esto lo entrega Corfo, ¿ya? Y consiste en una cobertura por el riesgo de no pago de los préstamos a los bancos que se le otorguen a empresas exportadoras, que sean chilenas, medianas y pequeñas, ¿no es cierto? Y también es un 50% del saldo del capital impago de los préstamos exportadores. ¿Ya? Aquí, similar al FOGAPE, ¿no es cierto? Pero está dirigido única y exclusivamente para las empresas pequeñas y medianas que se dediquen a la exportación. ¿Ya? Este sistema se activa a solicitud de los bancos, ¿no es cierto?, a los cuales Corfo aprueba una línea para cada exportador y que puede ser expresada en dólares, unidades de fomento o pesos. ¿Ya? Los beneficiarios del COVEX o de COVEX son empresas exportadoras privadas, naturales o jurídicas, ¿no es cierto?, que tengan giro de exportador y además que sus ventas anuales deben ser iguales hasta 20 millones de dólares, ¿ya? Incluido el IVA. Solo hasta 20 millones de dólares. Entonces ahí hay que tener ojo, ahí uno quizá pueda tener alguna alternativa siempre y cuando se dedique a esa actividad. Ya, otra... Carlos, ¿Sí? disculpa, hola, una pequeña consulta. Todos Ya. estos créditos te dan la posibilidad de hacer un historial como empresa, ¿cierto? Pregunto en realidad, porque yo hace poco pedí un FOGAPE. Ujú. Es mi primer crédito que pido, digamos, ya como microempresa. Ya. ¿Eso me abre, digamos, a futuro para poder pedir otro tipo de créditos o algo así, o no? Sí, porque eso creo que sí están en el sistema financiero. Me refiero a que si usted va a pedir un crédito en otra institución, ellos tienen acceso a esta información por una serie de informes que existen en la banca, ya que es la historia, la deuda bancaria, ¿no es cierto? Y ahí debiera aparecer que usted tiene un crédito. ¿Ya? Que puede ser directo o indirecto, ¿ya? Pero va a aparecer. Y eso sí entrega información acerca del historial de crediticio que pueda tener su empresa. Entonces, efectivamente, puede otorgar un acceso más rápido a la banca privada, ¿ya? O a otro tipo de créditos, ¿ya? Dependiendo también de la capacidad de pago, ¿ya? Ahí entran en evaluación varios factores que son considerados al momento, pero teniendo, obviamente es mucho más fácil optar, ¿no es cierto?, a pedir un crédito teniendo historial comercial que no teniéndolo, ¿ya? Porque ellos pueden ver cómo ha sido el historial de pago y eso entrega información, creo que de los últimos 3 años, ¿ya? Y eso es bien importante para los bancos y se toma en consideración. No conozco en realidad hoy cómo están funcionando los bancos, pero por ejemplo, antiguamente, cuando una microempresa iba a solicitar un crédito, incluso las cuponetas de pago, bueno, que antes era distinto también porque uno iba con la cuponera y pasaba por caja, eh, que servía como historial. Hoy día está todo en el sistema, está todo en la red, entonces sí, sí, efectivamente eso le puede abrir muchas más puertas que no haber tenido nunca un crédito. Ok, me queda claro, muchas gracias. Ujú. Ya, otro tipo de financiamiento que se pueden encontrar que tienen que ver con las garantías son las sociedades de garantía recíproca, ¿ya? Son empresas creadas, ¿no es cierto? Bueno, hay una ley que las protege con el objetivo de servir de apoyo a empresas con asesoría técnica, económica, legal y financiera, ¿no es cierto? Y otorgar garantías frente a obligaciones que contraigan ante terceros. Ya, en este sentido, la norma señala que su objeto será exclusivo y consistirá en el otorgamiento de garantías personales a los acreedores de sus beneficiarios, ya con la finalidad de caucionar obligaciones que ellos contraigan relacionadas con sus actividades empresariales, productivas, profesionales o comerciales, ya, y también obviamente son reguladas por la Comisión de Mercado Financiero. Ya, estas empresas en realidad fueron creadas, ¿no es cierto?, con el ánimo prácticamente de ser avales, ¿no es cierto?, de otras empresas que se dedican a ciertas actividades
para también puedan obtener un acceso más expedito al sistema financiero. ¿Ya? Sí, la verdad que hoy por hoy, o cada vez se ha puesto más complejo por la situación en la que estamos, ¿no es cierto? Por los cambios en el mercado, eh, por, por el problema que existe a veces con los pagos, ¿no es cierto? Sí, el efecto de las tasas de interés y todo un montón de otras cosas que hacen que los accesos a los créditos estén cada vez más restringidos, ¿no es cierto? De hecho, hoy que la economía está un poquito contraída, por darle un nombre, es probable que los bancos o el Estado, ¿no es cierto? O la economía necesite poner más dinero en circulación y quizás el acceso a los créditos estén un poquito más accesible. ¿Ya? No digo que sea la realidad, pero puede ser una condicionante. ¿Ya? Cuando las tasas de interés están altas, ¿no es cierto? Y hay poco dinero circulando, normalmente las tasas bajan para que la gente pida crédito o las empresas también pidan crédito y puedan mover la economía. Todo esto es un ciclo y tiene que ver con muchas variables, ya que son consideradas y que los bancos también dentro de sus políticas ponen más o menos restricciones, ¿ya? También, bueno, el hecho que comentaba antes Brittany, en ingresar al sistema financiero o entrar a la banca, eso ya abre muchas más puertas. Tener una cuenta corriente, tener historial de pago de un crédito, por ejemplo, en el caso acá del FOGAPE de Verónica. Todas esas cositas son un plus al momento de que un banco evalúe la entrega de un préstamo o de algún servicio financiero que ofrezcan la banca. ¿Ya? Y con esto, bueno, estamos ok con los contenidos mínimos que debíamos ver en esta sesión. ¿Ya? Para continuar, nosotros vamos a ver la clase pasada. Yo les di una pincelada de lo que era contabilidad, ¿no es cierto? Carlos, una Sí. pequeña consulta antes de saltar a los temas. Me saltó una duda. ¿Estos créditos, por ejemplo, el FOGAPE, se dan en situaciones o circunstancias especiales o están siempre disponibles? Porque a mí me lo ofrecieron por el tema del coronavirus. Yo no sabía de ello incluso. ¿Es Yo, así o puede pedirlo en cualquier minuto? no, yo tengo entendido que existen por siempre. O sea, no sé específicamente de qué año, pero siempre están disponibles. ¿Ya? Lo que pasa que, bueno, están como a cargo de un banco en particular, pero están disponibles para las microempresas, ¿ya? Para que puedan, tal como aparecía ahí en la definición, ¿no es cierto? Que son para financiar sus actividades comerciales, ¿ya? Independientes, financiamiento, modernización, eh, ampliación de giro, quizá, no, reactivación económica, pero el fondo en sí, lo que el Estado hace es que le está entregando una cierta cantidad de dinero ya para respaldar ese crédito. O sea, en cierto modo es como el crédito con aval del Estado, ¿no es cierto? El Estado aquí está diciendo, ya no te preocupes, pásale plata, si yo te voy a garantizar el pago del capital del crédito que tú des, ¿ya? Entonces, si no, bueno, no es que no lo tenga que pagar, pero eso es un poco la manera de que el Estado entrega ayuda a las pymes, ¿no es cierto? Sirviéndoles casi como un aval porque ya hay una garantía, o sea, ya aparte de su crédito está cubierto si en algún momento usted decide dejar de pagarlo, por ejemplo, ¿ya? Pero creo que están siempre disponibles, esto no es a causa del coronavirus. Ya, quizás sí es una condicionante porque vemos la condición que estamos y las empresas y muchas empresas están recién volviendo a la semi-normalidad que quieren. Algunas empresas todavía están cerradas, ¿no es cierto? Hay negocios que ya no van a poder volver porque quebraron o porque ya no pudieron aguantar más tiempo con todas las restricciones que tenemos. ¿Ya? Y efectivamente, toda esta situación de pandemia quizá ha hecho que se den estas todas alternativas para que no hayan tantas pymes en situación de riesgo, a pesar de que son muchas las que están en riesgo y otras definitivamente desaparecieron. ¿Ya? Sí tengo entendido que hay unos aportes relacionados con el coronavirus,
o el préstamo que tenía que ver con el COVID para las microempresas. No sé en qué estado está eso, no sé si todos los bancos lo ofrecen, pero el FOGAPE en sí es algo que está todo el año disponible. Ok, gracias. Ujú. Ya. Entonces ahora, tal como yo eh, les comenté, vamos a continuar con lo que tiene que ver con contabilidad. Ya, ustedes, algunos no desconocen, ¿no es cierto? O han tenido poca experiencia con la contabilidad, así que la idea un poco es a ustedes insertarlo en este mundo. Yo les di una pincelada de lo que vamos a ver nosotros en contabilidad y que les va a servir para eh, eh, entender un poco más el módulo que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí está. Ya no, ahí. Ya. Entonces, nos metemos de nuevo en el mundo de la contabilidad. La clase anterior, ¿no es cierto? Yo les di algunos conceptos. No sé si los recuerdan. Alguien quedó con dudas. ¿Tiene algo que acotar? No entendió nada. ¿Se acuerda de algo? Ya, aquí vamos a ir viendo poco a poco lo que nosotros vimos en esa oportunidad, ¿no es cierto? Y aquí se van a ir incorporando algunas otras cosillas que son importantes de ver y que ustedes manejen. ¿Ya? Entonces, partamos con esto. Bueno, nosotros hoy día vamos a ver algo relacionado netamente con la contabilidad. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la información en la empresa, la información financiera, qué es la contabilidad, quién la utiliza, para qué sirve y qué beneficios genera. Esto es un poquito más ordenado de la forma en que yo se los presenté la vez anterior. ¿Ya? Esta, bueno, esto es una pequeña muestra gráfica de cómo funciona la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, en la información dentro de la sociedad más que nada, ¿ya? Hablamos de la sociedad como empresa, ¿ya? Aquí, bueno, usted puede ver ahí hartos usuarios, ¿no es cierto? Diferentes rubros, ¿ya? Y que todas forman parte, ¿no es cierto?, de una cadena, ¿ya? Aquí quiero llegar con esto, que si bien a lo mejor la contabilidad no va a ser igual en una u otra empresa por algunos factores, la médula, ¿no es cierto? O el objetivo, ¿no es cierto? O lo general de la contabilidad es para todos igual, ¿ya? Nos va a entregar casi la misma información, quizá adornada de otras maneras o presentada de manera diferente, pero
pero la contabilidad es como un lenguaje universal para las empresas, ¿no es cierto? Y aquí nosotros podemos, bueno, acá nosotros vemos aquí que hay varios tipos, se comunican de diferentes maneras, ya más arcaico, más nuevo, ¿no es cierto? La televisión, ya, y la internet, ya, las máquinas y una poca gráfica, los colegios, la educación, ya, también acá un poco la internet, etcétera. Bueno, la información financiera es el conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una institución. ¿Ya? Es aquella información que produce la contabilidad, indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas, y por lo tanto es procesada y concentrada para su uso de la gerencia y personas que trabajan en la empresa. Ya, esta presentación después igual ustedes la van a tener para que ustedes puedan revisarla, anotar algunas cosas, ya, o guardarla, ¿no es cierto? O tenerla ahí para que puedan echarle un ojo de vez en cuando. Ya, vamos a ver un poquito aquí cómo ha evolucionado la información financiera. Se supone que esto existe hace mucho tiempo, ya. Ha ido mutando, ¿no es cierto? O ha ido evolucionando y es lo que hoy día nosotros conocemos. Ya, primero, bueno, la escritura pictográfica, luego los jeroglíficos, ya, tablillas de barro, escritura cuneiforme, ya, sistema de pesos y medidas, posición y registro de cantidad, bueno, ya en la época de los papiros y la moneda, luego en la Edad Media, ¿no es cierto?, cuando apareció el sistema numérico arábigo, ya después en el Renacimiento, ¿no es cierto?, ya empezó el registro dual de operaciones y, bueno, la invención de la imprenta, que esto fue un gran paso para el tema de los registros y la información financiera. La época del Renacimiento, para nosotros, hablo nosotros como si fuéramos profesionales de la contabilidad o usuarios de la contabilidad, es súper importante, ¿ya? Porque aquí nace lo que es el registro dual, ¿ya?, de las operaciones. ¿Ya? Esto marca un precedente en la historia contable y en la información financiera y que más adelante ustedes lo van a poder observar de mejor manera. Ya, luego en la revolución industrial, ¿no es cierto? Se valida por primera vez la profesión contable, ¿ya? Y bueno, surge la industria del mercantilismo, ¿no es cierto? Ya después, luego en la época contemporánea, aparecen las normativas contables, ya estamos hablando de una época bastante antigua, y también reportes financieros de mayor calidad. Ya luego, ya en el siglo XXI, que es nuestra época actual, está la globalización de la economía, ¿no es cierto? Ya hay movimiento, ¿no es cierto?, entre países, ya hay una mayor cantidad de exportaciones, de importaciones, bueno, en nuestro país, ¿no es cierto?, que sabemos que la mayor parte de los bienes que nosotros consumimos no se producen acá. Eh, bueno, también se internacionalizan los mercados financieros, ¿ya? Y eso también marcó un hito importante en lo que tiene que ver con la información financiera y la contabilidad, ¿ya? Si bien existen registros de la existencia de información de tipo contable que se remonta 7000 años para atrás, ¿ya?, momento en que se registra la existencia de tablillas de barro, ¿ya?, podemos identificar en la historia de la contabilidad de la información financiera tres grandes hitos, ¿ya? Aquí un poquito más de lo que vimos allá. Primero, en el año 1494, el fray Luca Pacioli estructuró las bases de la contabilidad. Él es el padre de la contabilidad, es como nuestro gurú, ya a quien nosotros le debemos el nacimiento de esta profesión, ¿no es cierto? Y de esta información que ustedes van a conocer, reconocer y utilizar más adelante. Eh, y él por primera vez en la historia, ¿no es cierto?, Eh, escribe acerca del método usado por los comerciantes, ¿ya?, que eran de Venecia, y le llamó partida doble, ¿ya?, en su libro llamado Suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad, que es como suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad. Ahí él escribió, ¿no es cierto?, el principio de partida doble, y esto, que se les quede grabado por favor, la partida doble es la razón de ser de la contabilidad, ¿ya?
Bueno, la partida doble, aquí aparece un poquito la definición y basa su lógica en la premisa de que las transacciones económicas impactan doblemente la situación financiera de una empresa, ¿ya? A esta premisa también se le denomina dualidad económica. Entonces nosotros en contabilidad, o cuando pasemos temas contables, vamos a ver podemos utilizar dos términos y que van a estar siempre incorporados en nuestro lenguaje, que es la partida doble o la dualidad económica, ¿ya? Importante que esto no se les olvide, porque aquí está la razón de ser, ¿ya? Las transacciones económicas impactan doblemente la situación financiera de una empresa. Y ahí nosotros más adelante vamos a ver el porqué. ¿Ya? Otro granito importante en el hito número 2 o la década del año 30 ocurrió una de las peores catástrofes financieras, ¿ya? Aquí hay un caso bien emblemático y también donde muchas empresas quebraron, ¿ya? En ese momento se reformulan un par de leyes, ¿no es cierto?, del tema de la información financiera para proteger a los inversionistas, ¿ya? Y la contabilidad toma un gran impulso a fin de garantizar la transparencia de las operaciones financieras. No sé si alguien conoce, bueno, aquí vamos a hablar un poco. En el 2002 nuevamente será recordado como otro año de grandes fraudes financieros en Estados Unidos, ¿ya? Entre ellos el caso corporativo energético Enron, ¿ya? Y la empresa de telecomunicaciones WorldCom y entre otras. Bueno, ahí nosotros también tenemos nuestros propios casos, ¿no es cierto? Tratando de copiar a, a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y tenemos el caso de la Polar, ¿no es cierto? El caso de los Apenco, que no sé si los conoce, ¿ya? Bueno, producto de estos hechos, se tomaron medidas con el fin de primero, asegurar que la información financiera refuerce su calidad, transparencia y confiabilidad de la información, ¿ya? Y además, en Estados Unidos se creó este organismo de regulación, ¿ya? Gobiernos corporativos y su regulación mediante la ley Sarbanes-Oxley o ley SOX, ¿ya? Esto es un tema de auditoría, algo quizá un poco más complejo, pero es como parte de la historia. Ahora, en contabilidad, ¿no es cierto? O en la información financiera, el rol de los contadores, ¿no es cierto? Es súper importante. Ya, bueno, aquí aparece como contador público, pero en general es el contador. Hoy día principalmente está en el asesoramiento, ¿no es cierto?, que pueda brindar a la empresa para la toma de decisiones eficientes. Ya, ese es el valor agregado de su trabajo. Hoy la carrera contable es una de las profesiones más dinámicas, sometida a constantes cambios y exige al contador permanente estudio y capacitación. Bueno, ese es un problema que existe en nuestra legislación más que nada, porque si bien es cierto, la contabilidad es una y es igual siempre en todos lados, hay otro tipo de leyes que están asociadas a la contabilidad y que esas sí son muy dinámicas, como por ejemplo el tema tributario, ¿ya? Sin ir más lejos, nosotros aquí en los últimos 4 años, 5 años hemos tenido varios cambios en tributario, ¿no es cierto? Lo que es la reforma, se han incorporado nuevas cosas y eso hace que nuestro sistema tributario sea demasiado flexible o en realidad no está fijo, no está obsoleto, siempre está en constante cambio y eso hace que los profesionales de la información contable tienen la necesidad de estar capacitados y estar al día para poder cumplir con la obligación. ¿Qué se espera de un profesional contable? Bueno, primero existen ciertas conductas y habilidades esperadas respecto al contador. Entre ellas podemos destacar principio ético, capacidad de resolución de problemas, aplicación de criterio profesional, capacidad de trabajo en equipo, manejo de TICs o tecnología de la información, aplicación de PCGA e IFRS, principios contables generalmente aceptados, y normas internacionales de información financiera, que esto está en inglés, que son International Financial Report System, que es un sistema de reportes de información financiera, ¿ya? Y conocimiento y evaluación de la carga tributaria de la empresa, ¿ya? Esto, más que nada, este punto número 7, que es el más importante para ustedes, ¿no es cierto? Como microempresarios, porque aquí es lo que es donde ustedes al final de año, ¿no es cierto?, quieren saber si la empresa va a pagar o no va a pagar impuestos y cuánta plata les van a devolver o cuánta plata tiene que pagar cada socio. ¿Ya? Aparte de, bueno, obviamente todos los otros puntos también son importantes y relevantes.
Bueno, la ética, bueno, como concepto, ¿no es cierto?, se refiere al estudio filosófico de la acción y la conducta humana, determinado por tanto qué es lo que se considera bueno o malo. Ética profesional, que se define como la ciencia normativa que estudia los deberes y derechos de los profesionales como tales. ¿Ya? Y aquí, bueno, juega un papel importante el Colegio de Contadores de Chile, que es quien un poco está ahí intentando, ¿no es cierto?, que todos los profesionales del área contable estén colegiados, ¿no es cierto?, para un poco entregar un respaldo a las personas usuarias de los profesionales de la contabilidad. En sus actuaciones, el profesional, ¿no es cierto?, o el contador debe considerar y analizar al usuario de sus servicios como ente económico independiente, observando en todos los casos los principios deontológicos básicos que a continuación se mencionan. Y aquí podemos encontrar integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, respeto y observancia de la norma, competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética. Ya, bueno, esto es como un manual, ¿no es cierto?, para los profesionales contables. ¿Ya? Y muchos lo respetan y otros no tanto. ¿Ya? Pues ahí ustedes mismos no sé qué experiencia han tenido con profesionales de la contabilidad, ¿no es cierto?, o con contadores que muchas veces no se refieren muy bien de otros colegas y bueno, obviamente no es lo correcto, pues nadie puede juzgar a otras personas y cualquiera puede equivocarse, ¿no es cierto? Uno como profesional intenta, ¿no es cierto?, hacer lo mejor posible o lo que esté dentro de su alcance. Bueno, la contabilidad y la empresa, que aquí es donde a ustedes más les interesa. La economía y la administración son ciencias madre que dan origen al destino de la contabilidad. Ya ambas se desarrollan cada día en plano conceptual a través de nuevas teorías y relaciones prácticas en la búsqueda de la solución a la diversidad de problemas humanos. La ciencia que ocupa el estudio de los problemas que debe enfrentar el hombre para satisfacer sus necesidades múltiples y crecientes en recursos escasos y limitados. Bueno, eso es como una definición de la economía, ¿no es cierto? Que sabemos que las necesidades, aquí habla del hombre, pero podemos hablar de la sociedad también, ¿ya? Son ilimitadas o son múltiples, ¿no es cierto? Y los recursos, obviamente, son escasos o limitados, ¿ya? Entonces acá esto aplica muy bien para las empresas, ¿no es cierto? O para ustedes como microempresarios, ¿no es cierto? O socios o dueños de negocio. Porque ustedes saben que afuera hay mucha gente, o sus clientes por lo menos, que tienen una necesidad de comprar o obtener algo, o el bien que ustedes ofrecen. ¿Ya? Y se supone que ustedes tienen alguna característica que los diferencia del resto y por eso los prefieren. Entonces, eso hace que entramos en esta problemática, ¿no es cierto? Hay muchos clientes con muchas necesidades, pero los recursos, ¿no es cierto?, son los que nos limitan a poder cumplir de mejor manera nuestro objetivo. Por otro lado, bueno, los bienes y servicios a veces no están disponibles en la naturaleza y requieren del esfuerzo humano para ser conseguidos. De este esfuerzo humano por conseguir bienes y servicios económicos resulta el hecho económico, acción que puede ser realizada individual o colectivamente. En el caso de la administración, bueno, es una ciencia que norma, regula y orienta a la empresa en su creación, crecimiento, desarrollo y logro de objetivos, a través de un proceso que involucra las etapas de planeación, organización, dirección, ejecución y control. Y obviamente tampoco se puede excluir la coordinación. ¿Ya? Bueno, la planificación, ¿no es cierto? O la planeación es como la base principal de la administración y también un poco se ajusta a las actividades que realiza la empresa, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en crear un negocio ya tenemos elaborado un plan. No a lo mejor escrito, pero sí está presente en nuestra mente y nosotros ya tenemos la idea de cómo va a funcionar, cómo vamos a trabajar y todo eso. ¿Ya? ¿No es cierto? Bueno, y ese plan, obviamente, eh, no puede ser ejecutado solo, ¿no es cierto?, con la idea. Requiere que se organice, requiere que alguien lo dirija, ¿no es cierto?, y que se ejecute. Y obviamente, el control, que si existe un plan, nosotros tenemos que buscar el control, ¿no es cierto? El plan tiene un objetivo,
¿ya? Y nosotros, de forma de controlar y coordinar, ¿no es cierto?, tenemos que hacer que esa ruta de navegación, ¿no es cierto?, nos lleve al punto donde nosotros queremos llegar. A medida que la empresa crece, ¿no es cierto?, la administración de la misma se torna más compleja, por la que él o los dueños ya no pueden actuar por sí solos como administradores. ¿Ya? Se produce una división casi natural del trabajo, en donde la información y el control se constituyen en requisitos insustituibles para la toma de decisiones de los encargados de la dirección y ejecución de los proyectos empresariales. ¿Ya? Bueno, aquí podríamos tener, ¿no es cierto?, cuando las empresas ya empiezan a crecer, ¿no es cierto?, es normal que en un principio el dueño, ¿no es cierto?, a lo más con la ayuda de alguien, es capaz de hacer muchas cosas, elaborar productos, salir a vender, cobrar, ¿no es cierto?, ir a comprar las materias y los insumos necesarios, ya pagar las cuentas, hacer trámites bancarios, ir al servicio y un sinfín de otras cosas que hay que hacer, ¿no es cierto?, como microempresario o como dueño de empresa. ¿Ya? Pero a medida que el negocio va creciendo, ¿no es cierto? Y en ese momento es cuando ustedes saben que les está yendo bien, es cuando requieren de más personal porque ya no se pueden hacer cargo de todo. O sea, a lo menos, no sé, pues van a contratar a alguien para que reparta. Chuta, después seguimos creciendo y vamos a necesitar a alguien que nos ayude a elaborar los productos. Entonces ya ahí empezamos a separar y ya tenemos departamentos o vamos creando distintos espacios dentro de la empresa. Y ahí nacen, no sé, por los departamentos de administración, de contabilidad, de producción, de cobranza, etcétera, entre otros más que ustedes pueden encontrar y que encuentren necesario eh, crear en sus empresas. ¿Qué mide y qué registra? Ah, perdón, me pasé a la otra diapo. La contabilidad, ¿no es cierto?, en la empresa, por su parte, es una disciplina que mide, registra e informa los hechos económicos ocurridos en la unidad económica que hemos denominado empresa. ¿Ya? Esta es una pequeña definición de lo que es la contabilidad, un poco más elaborada. ¿Ya? La vez anterior ya le había pedido algunos calificativos a ustedes. Me habían entregado varios que se asemejaban un poco, ¿ya? Pero esta puede ser un poco más elaborada. Entonces, es una disciplina, puede ser una ciencia, puede ser un área, ¿no es cierto? Puede ser eh, un estudio, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero lo más importante, mide, registra e informa, ¿ya? ¿Qué cosa? Hechos económicos y que ocurren en una empresa, ¿ya? Ahora, ¿qué mide la contabilidad? Obvio, hechos económicos, ¿ya? De ahí la relación entre contabilidad y la economía. Ya esta relación se encuentra vinculada a la acción de medición y registro de los hechos que son de carácter económico y que constituyen la función que cumple la contabilidad. ¿Ya? Recuerden que la vez anterior, ya no sé, ustedes ahí me corrigen si es que no lo recuerdan, nosotros dijimos que la contabilidad, ¿cómo se llama? La contabilidad registra hechos económicos, ¿no es cierto? Y que solamente podemos valorar en dinero. Ya, eso siempre tenerlo claro. Ya vamos teniendo algunos conceptos que se van a empezar a repetir. Ya el concepto de dualidad económica, ¿no es cierto? Contabilidad como tal, hechos económicos, ¿no es cierto? Registros, ¿ya? Y todo eso se va a ir haciendo cada vez más y más familiar. ¿Ya? ¿Para qué la contabilidad mide y registra los hechos económicos? Bueno, todo tiene una razón de ser. Primero que nada, para proveer la información a quienes deben tomar decisiones acerca de la empresa, ¿ya? O sea, a los administradores. De ahí, bueno, ahí está la relación que tiene la contabilidad y la administración, ¿ya? Bueno, esta es considerada la materia prima del proceso de toma de decisiones. O sea, la contabilidad en sí es una parte fundamental dentro de la empresa. Primero porque lleva un control, ¿no es cierto? Y un registro de todo lo que pasa y que se puede medir monetariamente y que va a servir de sustento para la toma de decisiones de quienes están a cargo de administrar la empresa o de los dueños. Ustedes me dicen si voy muy rápido, si hay algo que no se entienda, si están muy perdidos, por favor.
Yo se los voy a hacer llegar, ya para que la tengan como respaldo. Ya creo que la puedo compartir aquí, no lo sé, pero yo se las voy a dejar para que la puedan tener. Ya que este va a ser como el material de apoyo. Sí, no hay problema. Ya, entonces continuamos. Ya, entonces, bueno, esta es la función de la contabilidad, ¿no es cierto? Entregar información a quien toman decisiones. Bueno, aquí tenemos contabilidad, relación, economía, administración, ¿no es cierto? La contabilidad, función, medir y registrar hechos económicos. Objetivo, generar información para la toma de decisiones. Ya, este datito está en un librito que se llama Contabilidad, Información y Control de Empresas, ¿no es cierto? Quinta edición en Legal Publishing de Santiago de Chile y de este señor, Gabriel Torres Salazar, en el año 2007. Ya, él, bueno, es uno de los grandes profesores de contabilidad que existen en nuestro país. Eh, Tiene un montón de libros, ¿no es cierto?, donde explica muy bien cada aspecto de la contabilidad. ¿Ya? Normalmente en los colegios técnicos se usan mucho sus libros, en los centros de formación técnica también y en las universidades, ¿por qué no? ¿Ya? Él ha escrito muchos libros relacionados con la contabilidad y es muy bien explicado. ¿Ya? Aparecen ejercicios prácticos que ustedes pueden resolver, ¿no es cierto? O ver y mirar. ¿Ya? Si alguien tiene la posibilidad, debe haber alguno que otro por ahí en internet. Se anotan el nombrecito de este señor. Bueno, ahí después ustedes pueden ver cuando tengan la presentación. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, aquí tenemos la contabilidad como cómo se relaciona con la economía y con la administración. ¿Ya? Está el proceso contable, ¿no es cierto? Se procesa la información, ¿ya? Se entrega a quienes toman decisiones, ¿no es cierto? Y ellos, ¿no es cierto?, van a seguramente decidir qué hacer con esa información y luego se arma una cadena nuevamente, porque obviamente aquí pueden resultar muchas decisiones como ampliar la gama de productos que ofrecemos, quitar un producto del mercado, ¿no es cierto? Abarcar otros mercados, etcétera, y empiezan a ocurrir actividad económica de nuevamente y vamos otra vez, proceso contable, y así se va formando una cadena, ¿no es cierto?, que no termina hasta que la empresa decide que no va más, ¿ya? Porque la contabilidad va a estar presente desde el día uno hasta el día en que la empresa deje de funcionar. Bueno, importante a lo mejor como dato, quizás esto ya ustedes lo vieron, pero bueno, la empresa es una organización que nace de la agrupación de personas, normalmente, que nace de la agrupación de personas. Recuerden que aquí nosotros también podemos crear empresas unipersonales. ¿Ya? Que tienen uno o más objetivos en común. Para cumplir con estos objetivos se reúne un capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección que de forma coordinada se unen para llevar a cabo una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias del bien común. Para llegar al logro de los objetivos de la organización, la empresa necesita ciertos elementos que, primero, le permitan efectuar actividades específicas para realizar sus operaciones y además brinden una estructura permanente que sirva de base y facilite dichas actividades. ¿Ya? Los bienes y recursos productivos, ¿ya?, son recursos de rápida movilidad, ¿ya?, como por ejemplo el dinero en efectivo. ¿Ya? Puede ser moneda nacional o extranjera, pero es dinero en efectivo. O el que se encuentra depositado en el banco. ¿Ya? Además también por ahí, bueno, los materiales empleados para producir los bienes y servicios, ¿no es cierto?, cuya venta o prestación son el objetivo de la organización. O sea, aquí podríamos también tener materias primas, ¿no es cierto?, productos, mercadería, ¿ya?, entre otros. ¿Ya? Pues esos son recursos de rápida movilidad, principalmente como considerados como bienes o recursos productivos. ¿Ya? También, bueno, artículos en el proceso de producción, artículos terminados y listos para vender, artículos comprados para ser vendidos y las cuentas por cobrar, por producto de las ventas o prestaciones del servicio que se entregan al crédito. ¿Ya? Bueno, acá, en este punto en particular, esto es de rápida movilidad porque esto se puede transformar en dinero en efectivo rápidamente. ¿Ya? Lo vimos recién en la clase, a través del factoring. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos unas cuentas por cobrar y si necesitamos el dinero, obviamente
perdiendo un pequeño porcentaje por el cobro de la comisión, es que podríamos transformar esas cuentas por cobrar, ¿no es cierto? O valores futuros en moneda actual, ¿ya? Pero son cuentas que se pueden hacer de fácil transformación en dinero en efectivo, ¿ya? Más permanentes son los segundos y están los bienes, ¿no es cierto? Que no están destinados a la venta, pero hay que tenerlos porque es necesario para poder operar de forma eficiente. ¿Ya? Por ejemplo, los edificios, ¿ya no es cierto? O los lugares físicos donde se llevan a cabo las actividades de producción, o donde está la administración, o donde se comercializan. ¿Ya? Esos son considerados bienes, ¿ya? Y también son bienes y recursos productivos, ¿ya? Estos obviamente son adquiridos sin el ánimo de venderlos, ¿no es cierto? Porque son necesarios para llevar el proceso, ¿no es cierto?, de compra y venta o de administración como tal. ¿Ya? Los equipos, las máquinas y otros elementos utilizados en el proceso productivo también forman parte de los bienes. ¿Ya? El mobiliario, ¿no es cierto?, necesario para la ejecución de labores comerciales y administrativas, también son bienes. ¿Ya? Y los derechos de uso, ¿ya? ¿No es cierto? Por ejemplo, las patentes o las marcas comerciales. Ya recuerden que acá, o si por si no lo saben, ¿no es cierto?, ustedes tienen la posibilidad de obtener una patente, ¿no es cierto?, por el producto que ustedes ofrecen, ¿ya? No sé a qué o cuál actividad se dedica cada uno, ¿ya? Pero supongamos que un ejemplo es, se dedica a la fabricación y venta de sushi, ya que están un poco más de moda, ¿ya? Pero usted tiene una receta única para hacer ese tipo de sushi, ¿ya? Por lo tanto, usted puede patentar esa receta y después, si es que alguien la quiere reproducir, tendría que pagarle a usted, ¿ya? A eso me voy con las patentes, ¿ya? En el caso de, no sé, por ejemplo, el tema de las cadenas alimenticias, ¿no es cierto? Que se pagan grandes montos, ¿no es cierto?, para poder utilizar las marcas, porque eso ya está patentado, ¿ya? No hablo de la patente que ustedes tienen que pagar en la municipalidad para poder funcionar en términos contables, ¿ya? Eh, Continuamos. Las fuentes de los recursos, ¿ya? Que tiene que ver con eh, las deudas, ¿no es cierto? O los recursos que utiliza la organización y pueden tener distintas fuentes de financiamiento, ¿ya? Como por ejemplo, los aportes de los propietarios, que es la primera fuente de financiamiento que obtiene una empresa, ¿ya? Créditos otorgados por vendedores de recursos, créditos otorgados por un tercero, ¿ya? Resultado de las propias operaciones de la empresa, ¿ya? Garantizando así fondos para adquirir bienes. ¿Ya? Ahí tenemos varias fuentes de recursos y clasificadas de distinta manera, ¿ya? Bueno, y aquí ya con esa información podríamos hablar de un sistema contable, ¿ya? El sistema contable de una empresa es parte del sistema de información que existe en ella, ¿ya? Para poder generar información que sea útil para la toma de decisiones es necesario algún tipo de proceso que facilite este objetivo. ¿Ya? En el caso de la contabilidad, el proceso se inicia con la recopilación de datos, ¿ya? Luego clasificarlos y registrarlos finalmente para preparar los resúmenes que se entregan a través de los estados financieros, ¿ya? Estos informan la situación económica y financiera a los usuarios internos y externos, ¿ya? Aquí en este caso, bueno, toda la información contable tiene un objetivo, ¿no es cierto? Que habíamos dicho antes. Primero era medir y registrar y luego servir de soporte para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van a entregar como, como producto del proceso de procesar esta información los estados financieros, ¿ya? Yo sé que, bueno, algunos tienen empresas muy nuevas, no sé, o no tienen la obligación de llevarlo, pero uno de los estados financieros más conocidos, ¿ya? Por los dueños de la empresa es el balance, ¿ya? Alguno de ustedes, imagino, lo ha visto, sabe de qué se trata. Quizá, bueno, quienes lleven contabilidad simplificada no tienen ni idea de lo que es, pero el balance se considera un estado financiero, ¿ya? El balance es un listado de cuentas contables, ¿no es cierto?, que muestra los saldos que tienen las cuentas al final de un ejercicio, ¿no es cierto?, que normalmente va entre el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre del mismo año, ¿ya? Pueden ser periodos más acotados, ¿no es cierto? En el caso del primer año de servicio, que
que seguramente no va a partir específicamente el 1 de enero, ¿no es cierto? Puede partir a una fecha posterior. Eh, o en los casos de que ustedes estén obligados a presentar informes financieros 2 veces en el año, ¿ya? O a solicitud de los dueños, no sé, quizás preparar informes financieros trimestrales o bimensuales, ¿ya? Eso ya es de acuerdo a las necesidades de información que ustedes puedan requerir. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos muy rápido, mucha información. Ya, se van a quedar con esta información después, así que no se preocupen si es que hay cosas que no comprenden. ¿Están ahí, no es cierto? Sí, gracias. Ya, continuamos entonces. Bueno, acá entonces una pequeña gráfica, ¿no es cierto? Se recopilan los datos, se clasifican, ¿no es cierto? Se registran y se entrega un resumen, que en este caso eh, son los informes financieros, ¿ya? Es de esperar que nosotros podamos llegar a ver uno o a elaborar uno bien básico para que ustedes entiendan más o menos cómo opera esto, ¿ya? O cómo que tengo fe en que podamos llegar y alcancemos a ver todo eso. Ya, bueno, importante, bueno, volvemos a lo que es a la dualidad económica, ¿no es cierto? Y dice que, bueno, la contabilidad descansa en una premisa básica, que es la dualidad económica, y dice que los recursos disponibles para el logro de objetivos establecidos como meta deben ser igual a las fuentes de estos en una empresa, ¿ya? Y bueno, esto es lo mismo que vimos al principio, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo se transforma o cómo llegamos a esto, ¿ya? Entonces, tenemos el concepto de dualidad económica, ¿ya? Y podremos decir que siempre, los recursos son iguales a las obligaciones, ¿no es cierto? Si nosotros sustituimos el término recurso, ¿no es cierto? O bien, que fue lo que vimos en la clase anterior, por activo, que ya esto es un tema más contable, y las obligaciones, por el pasivo y el capital, tenemos nuestra fórmula o ecuación del inventario de la que yo les hablé en la clase anterior, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? Si decimos que los recursos son iguales a las obligaciones, tenemos que la ecuación del inventario, al traspasar o al transformar esos términos en estos nuevos términos que tienen que ver más con la contabilidad, va a decir que el activo es igual al pasivo más el capital, ¿ya? Y aquí se produce la dualidad económica. ¿Se acuerdan del ejemplo de las balancitas, ¿no es cierto? Que ahí es donde uno aplica mejor esto. Dualidad económica o ecuación del inventario dice que cabe recordar que para los fines de la contabilidad, toda entidad económica tiene una personalidad distinta a los dueños, ¿ya? Por ello, la ecuación del inventario o igualdad del inventario nace inmediatamente que se ha formado una empresa, cualquiera, y se conserva a través de toda su vida, aun cuando los elementos que la integren cambien constantemente como resultado de los hechos económicos que ella efectúe. Entonces, aquí nace otro concepto que nosotros vamos a usar mucho, que es el concepto de cuentas contables. Como concepto, ya, es una agrupación sistemática de los cargos, abonos y abonos relativos al mismo asunto, ya, que se registra bajo un encabezamiento o título apropiado y común a los conceptos que se agrupan. ¿Ya? Esto también lo vimos en la clase anterior, ¿ya? También yo lo expliqué como a grandes rasgos y lo vamos a seguir viendo ahora, para que ustedes puedan digerirlo de forma más simple, ¿no es cierto? Y forme parte ya de su vocabulario, ¿no es cierto? Y cuando yo les hable de cuentas contables, ustedes sepan a lo que nos referimos, o hablamos por el concepto de cuentas, ya los saldos, ¿no es cierto? Lo mismo, los cargos, los abonos, o los débitos y los créditos. Bueno, ahí vamos a avanzar y van a aparecer de nuevo para que refresquen su memoria si es que ya lo olvidaron. ¿Cuál es el objetivo, no es cierto, de una cuenta contable? Primero es un elemento de simplificación en la contabilidad, ¿ya? A fin de eliminar procedimientos de reflejar la operación a través de balances sucesivos, ¿ya? Sería muy tedioso, ¿no es cierto?, hacer balance cada vez que ocurre un hecho económico. Entonces ahí es donde nacen las cuentas,
y se clasifican, ¿no es cierto?, los movimientos que van a formar parte de y que finalmente nos van a entregar los saldos que a nosotros es lo que nos interesa. ¿Ya? Gráficamente, la cuenta la podríamos mostrar de la siguiente forma. Hoy ahí me quedó un poquito mal la imagen, ¿no es cierto? Pero recuerden que esto va acá. ¿Ya? Vamos aquí a usar la pizarrita. Aquí. Aquí entonces vamos a nosotros. Vamos a poner. A ver. Vamos a pintar negro. Y aquí lo vamos a borrar. ¿Ya? Entonces, debe haber, ¿no es cierto?, una balancita. Aquí encima nosotros ponemos el nombre de la cuenta, ya que es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Que recuerde que puede ser una descripción gráfica de los movimientos que va a soportar este concepto. ¿Ya? Bueno, el debe, ¿no es cierto?, es que una parte, el lado derecho de una cuenta, el haber, el lado izquierdo. ¿Ya? Una anotación al debe se puede denominar debitar o cargar o adeudar. ¿Ya? Estos conceptos yo necesito que, bueno, ustedes, si quieren lo pueden eliminar. ¿Ya? Lo pueden eliminar de su vocabulario mientras, porque puede generar un poco de confusión. ¿Ya? Vamos a trabajar con estos cuatro. Cargar o debitar significa hacer una anotación en el debe de una cuenta. ¿Ya? Y abonar o acreditar significa una anotación en el haber de una cuenta. ¿Ya? La suma de los cargos o de los débitos, ¿ya?, ¿no es cierto?, es el saldo de sumar todos los movimientos que se anotaron en ese lado de la cuenta. Lo mismo en el caso de los saldos de los créditos, son todos los abonos o todas las acreditaciones que se hicieron en la cuenta. ¿Ya? Los débitos menos los créditos, ¿no es cierto?, nos van a entregar un saldo, que va a ser el saldo que tiene la cuenta. ¿Ya? Y la cuenta puede ser de saldo deudor, que va a este lado, o de saldo acreedor, si va a este lado. ¿Ya? Si los débitos y los créditos nos entregan valor cero, eso significa que la cuenta está saldada. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Ustedes me dicen cómo vamos hasta acá. ¿Hay algo que no se recuerdan? Es una cuenta T. Efectivamente, María Elena. Es una cuenta T. No para cada producto, para cada denominación contable. ¿Ya? Recuerde que las cuentas las cuentas lo que hacen es es como una guía o una simplificación de los movimientos que va a tener la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podríamos definir una cuenta contable, la más común, que es la caja, y nosotros queremos saber, en ella queremos registrar todos los movimientos, ¿no es cierto?, que ocurran en esta cuenta. ¿Qué tipo de movimientos? Por ejemplo, en la caja usted notaría las ventas al crédito. No, ¿no es cierto? Porque no va a tener movimiento la cuenta caja. ¿Ya? En la caja yo tampoco anotaría a lo mejor los pagos con cheque, ¿ya? Porque los cheques no necesariamente los voy a cobrar el mismo día, ¿ya? Entonces, ¿qué movimientos podríamos registrar en la cuenta caja? Solo aquellos que sean efectuados en dinero en efectivo. Y ahí podríamos ser más específicos, podríamos tener una caja en moneda nacional y una caja en moneda extranjera. O sea, si alguien paga con dólares, con euros, tendríamos una caja que va a registrar esos pagos. Si vamos a tener una caja que tenga registro solo de movimiento en efectivo, vamos a utilizar esa caja en moneda nacional. ¿Ya? Y ahí todos los ingresos y todos los egresos que ocurran con dinero en efectivo, ¿no es cierto?, van a estar soportados por la cuenta caja. A eso se refiere. ¿Ya?
Lo mismo la cuenta contable banco, ¿no es cierto? Todos los movimientos que pueda tener el banco los vamos a registrar con esa cuenta, ¿ya? Por ejemplo, si pagamos con cheque, si nos pagan con cheque, si hacemos una transferencia, ya si nos hace un depósito, ahí nosotros podemos hacer ese registro en en esa descripción contable, en esa descripción de ese caja, banco, vehículos, ventas, compras. Exactamente. Por ahí sí. Por ahí sí. ¿Ya? Bueno, en el caso de cada producto, quizá también podría ser, ¿no es cierto? Si usted tiene una empresa que se dedica a la venta de algunos artículos eh, en particular, por ejemplo, usted podría tener no solo una cuenta mercadería, ¿no es cierto? Quizá podrían ser más, ¿ya? Mercadería A, mercadería B, mercadería C. Un poco para diferenciar, ¿no es cierto? Cuando compra un producto u otro y cuáles son las ventas de esos productos, ¿no es cierto? Cuál es la rotación y ahí se pueden tomar decisiones más simples si es que eso está separado, ¿ya? Pero tampoco quita que pueda ser, ¿cómo se llama? En una sola cuenta. También podría llevarlo perfectamente. ¿Ya? Entonces tenemos acá nuestra cuenta T, ¿no es cierto? Un lado el debe, el otro lado el haber, ¿ya? Y, bueno, el nombre de la cuenta o la denominación que usted pueda entregar, los movimientos y los saldos, ¿ya? Avanzamos. Bueno, ¿qué tecnicismos vamos a usar? Primero, si el débito es mayor que el crédito, saldo deudor, que es lo que yo le explicaba ya. Si el débito es menor que el crédito, saldo acreedor. Si los débitos y los créditos están iguales, sin saldo o cuenta saldada. ¿Ya? Esto también nosotros lo vamos a usar mucho en las cuentas contables o en la contabilidad. Ahora, súper importante. ¿Qué tipos de cuentas contables existen? ¿Ya? Existen cuentas de activo, existen cuentas de pasivo, existen cuentas de pérdida y existen cuentas de ganancia. ¿Ya? Importante, primero, los activos son todos los bienes que posee la empresa. ¿Ya? Todos los bienes que posee la empresa. Los pasivos, todas las deudas que tiene la empresa, independiente de cuál sea su fuente, de, ¿cómo se llama? De donde se obtienen los recursos. Activos, bienes, pasivos, deuda. Las pérdidas son todas las cuentas, ¿no es cierto?, que, que están asociadas a la operación, ¿no es cierto? Y que nos han producido un mayor costo del que estamos dispuestos a realizar, ¿no es cierto? O producto de la misma operación, ¿no es cierto? Del resultado de una mala gestión. Las ganancias, ¿no es cierto? Todas las utilidades o todas las cuentas que representen ingresos o utilidades del giro de la empresa. O también pueden ser no del giro. ¿Ya? Esas cuatro clasificaciones son las que nosotros vamos a usar. Activos, pasivos, pérdida y ganancia. En ese orden. ¿Ya? Porque en ese orden, cuando veamos balance, si lo alcanzamos a revisar, van a entender. ¿Ya? Tipo de cuentas contables, continuamos, ¿no es cierto? Los activos son los bienes y recursos controlados por la empresa, de los cuales obtiene gran parte de los beneficios económicos. Por ejemplo, caja, banco, maquinaria y mercadería. Los activos, ¿ya? Y los pasivos representan las deudas u obligaciones que posee la empresa, por ejemplo, sueldos por pagar, proveedores, préstamos bancarios y capital. ¿Ya? El capital, recuerden que en la clase anterior yo les dije que era la deuda que la empresa tiene con sus socios, ¿ya? O con el socio. ¿Ya? El capital es un tipo especial de pasivo, ya que forma parte del patrimonio de la empresa, pero su tratamiento contable es tal cual un pasivo. ¿Ya? No tiene ninguna diferencia en su tratamiento. Aquí vamos a ver cómo se tratan, para que les quede un poquito más claro. Las pérdidas, aquí está
representan todos aquellos gastos y costos que la empresa efectúa en un periodo determinado. Por ejemplo, costo de venta, remuneraciones, honorarios y arriendos pagados. Las ganancias, por su parte, son todo aquello ingresos, producto de sus ventas y utilidades que la empresa efectúa de un periodo determinado. Por ejemplo, la cuenta ventas. Por ejemplo, la cuenta intereses ganados. La cuenta ingresos por venta de activos fijos. ¿Ya? Ahí tenemos varias cuentas contables ya que van a ser utilizadas acá en nuestras clases de forma más periódica. ¿Ya? ¿Cómo se tratan las cuentas? ¿Ya? Importante este momento porque es aquí donde nosotros debemos empezar a funcionar un poco con algunos ejercicios. ¿Ya? En el caso de las cuentas de activos, bueno, tenemos una T imaginando que las cuentas son cualquier cuenta de activo, ¿ya? Aquí no hay diferencia si es activo fijo, si es activo circulante, si otro tipo de activo, ¿ya? El activo en general aumenta con las anotaciones que se hacen al debe y disminuye por las anotaciones que se hacen al haber, ¿ya? Por ejemplo, la cuenta banco, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que va a aumentar por las anotaciones que hagamos acá, o sea, si a mí me depositan, yo voy a hacer un registro acá y me va a decir que la cuenta banco aumentó. Recibí una transferencia, hago un registro acá, por lo tanto, la cuenta banco aumenta. El saldo de la cuenta, ya, que quede claro. Si yo realizo pagos por transferencia, voy a hacer una anotación acá, ¿no es cierto? Y me va a significar que el saldo de la cuenta banco va a disminuir, ¿ya? Bueno, en el caso de la cuenta banco, al término de cada periodo, ¿ya? Por ejemplo, en un mes, ¿no es cierto? A usted el día 30 le van a mandar una cartola bancaria y el saldo de la cartola bancaria debe ser igual al saldo de la cuenta banco en su contabilidad. ¿Ya? Si no es igual, es porque hay algo mal anotado o faltan registros contables. Tratamiento contable de las cuentas de pasivo, ¿ya? Al contrario de los activos, las cuentas de pasivo aumentan al haber, ¿ya? Y disminuyen por el debe, ¿ya? Supongamos que un proveedor nosotros nos otorga un crédito de 60 días, ¿no es cierto? Cuando yo haga el registro contable del proveedor, voy a hacer una anotación acá, porque me está aumentando la cuenta pasivo, o sea, tengo más obligaciones que cubrir, porque me dieron un crédito. Yo en los 30 días o los 90 días que pasen voy a tener que pagar esto en algún momento. Y a medida que yo hago pagos, ¿no es cierto? Si hago un pago, hago una anotación al debe y disminuye el total de la cuenta pasivos, ¿ya? Siguiendo el caso de los proveedores. En el caso de las pérdidas, ¿ya? La cuenta de pérdida tiene tratamiento de una cuenta de activo, o sea, aumentan al debe y disminuyen al haber, ¿ya? Las cuentas de pérdida aumentan al debe y disminuyen al haber. Esto es siempre igual, esto no cambia, ¿ya? Todas las cuentas de pérdida, sin importar cuál sea su denominación, aumentan al debe, se restan al haber. Y finalmente, las cuentas de ganancia son igual que una cuenta de pasivo, aumentan al haber y disminuyen al debe. O sea, si yo hago una venta, cada vez que yo hago una venta, la venta va a estar anotada al haber de la cuenta, ¿ya? Cada venta que se realice va a ser una anotación en el lado izquierdo de la cuenta, ¿ya? Y al final, si nosotros sumamos, ¿no es cierto?, una cuenta de ganancia siempre debiera presentar saldo acreedor, ¿ya? Una cuenta de ganancia jamás debería presentar saldo acreedor, o sea, deudor, ¿ya? Porque eso significaría que no es ganancia, es pérdida, ¿ya? Y las pérdidas no se anotan acá. Para eso existe la T de pérdidas, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Dudas, consultas? ¿Está muy complejo? ¿Se entiende? Ustedes me dicen si se entiende. Ya, muchas gracias, María Elena. Todo bien, ya. Gracias. Está bien, bueno, María Elena. Igual vamos a estar repasando estas cosas clase a clase y vamos a ir incorporando unas nuevas para que podamos ir avanzando. Ya, en la próxima sesión, que nos toca el día martes,
¿sí? El día martes. Vamos a continuar con esto, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso. Yo les tengo que dejar este material para que ustedes lo puedan, ¿cómo se llama? Descargar, ¿no es cierto? O lo puedan revisar. Eh, Vamos a primero partir, ¿no es cierto?, con los contenidos básicos que tiene este curso y seguimos con la parte contable, ¿ya? En esa ocasión les voy a pedir, ¿no es cierto?, si en lo posible, eh, que tengan un cuadernito, ¿no es cierto?, y un lápiz a mano, porque vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? O no sé si prefieren trabajar en Excel, que así ustedes después me pueden hacer llegar al tiro los ejercicios resueltos, ¿ya? Yo si prefieren cuaderno a la antigua, bien. Si prefieren hacerlo en Excel, bien también. ¿Ya? En eso no hay problema. Ya me pidieron de favor recordarles que las actividades de la plataforma, por favor, quienes estén atrasadas o atrasados, se pongan al día. Los coordinadores están con varios cursos y con varias cosas, así que también ellos están un poco atrasados en la revisión. Pero sé que se van a poner al día, ya eso fue la información que entregaron por lo menos. Así que las notas también, es decir, para los que han realizado las actividades, ya van a estar. Ya, los videos también están siendo trabajados para que queden registrados en la plataforma y ustedes puedan revisarlos nuevamente, que los necesitan revisar o quienes se han ido incorporando más tarde por motivos de su trabajo u otros. Y, y así no se pierdan en lo que estamos viendo, que quizás les pueda servir también para desarrollar las guías del módulo. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Eso es todo cuanto puedo entregarle por hoy. Disculpen lo poco. Sí, eso es Yo verdad. creo que hemos avanzado harto en todo caso, Carlos, en relación a cómo partimos en un inicio. Sí, Así que ya, sí, se entiende súper bien. ya, qué bueno. Sí, sí, en realidad, bueno, la idea, bueno, a tratar de avanzar porque igual el curso no es tan largo. Pronto nos vamos a acercar al módulo contable y eso también nos dificulta si es que no conocemos algunas nociones básicas, a lo menos, o por lo menos entender el lenguaje, ¿ya? Para que podamos ver lo que tiene que ver con la parte contable, ¿ya? Y yo sé que, bueno, obviamente no espero que sean expertos de la contabilidad cuando terminemos el curso, pero sí a lo menos que logren comprender los conceptos, si es que tienen que tomar algunas decisiones respecto de la información que ustedes puedan ver de sus contadores. Eso sí interesa, ¿ya? Agradezco su participación. Gracias por los que asistieron. Eh, que tengan un lindo fin de semana. Descansen los que puedan descansar, porque algunos imagino también trabajan. Y nos estaríamos viendo el martes.